Hermano, muy buenos días. Dios nos siga bendiciendo. El día de hoy y también el próximo domingo estaremos hablando acerca del tema del perdón. Recordemos, estamos en una serie de temas relacionados a esas circunstancias o asuntos difíciles que muchas veces como iglesia y como persona nos toca vivir en esta vida. En esta mañana estaremos hablando entonces acerca del perdón y vamos a ocupar como texto base 2 Corintios 2, del versículo 5 al 11. Me permiten leer en la Nueva Versión Internacional, pero durante el desarrollo del tema estaremos usando Reina Valera. 2 Corintios 2, del versículo 5 al 11, así dice la palabra del Señor en Nueva Versión Internacional. Si alguno ha causado tristeza, no me la ha causado solo a mí, hasta cierto punto, y lo digo para no exagerar, se la ha causado a todos ustedes. Para él es suficiente el castigo que le impuso la mayoría. Más bien deberían perdonarlo y consolarlo para que no sea consumido por la excesiva tristeza. Por eso les ruego que reafirmen su amor hacia él. Con este propósito les escribí, para ver si pasan la prueba de la completa obediencia. A quien ustedes perdonen, yo también lo perdono. De hecho, si había algo que perdonar, lo he perdonado por consideración a ustedes en presencia de Cristo, para que Satanás no se aproveche de nosotros, pues no ignoramos sus artimañas. Oremos, hermanos. Padre, muchas gracias por regalarnos este tiempo para reflexionar sobre el tema del perdón, Señor. Gracias por tu palabra que nos guía, que es la lámpara que ilumina nuestros caminos, Señor. Y gracias también, Señor, porque preparas nuestra mente y nuestro corazón para escucharte. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. En cierta ocasión llegó una hermana donde el pastor y le dijo: pastor, necesito hablar con usted. Pase, le dijo el pastor, y aquella hermana vino y le dijo: yo estoy muy angustiada, dice, yo he cometido una falta delante de Dios. Y le contó la falta al pastor y luego le dijo: y 10 veces le he pedido al Señor que me perdone y no me ha perdonado, dice. Entonces el hermano pastor, al escucharla, le dijo, la hermana le dijo al pastor: y como usted es un teólogo, yo quiero que me ayude para que Dios me perdone. ¿Qué es lo que tengo que hacer? El pastor viene y le dice: hermana, necesita arrodillarse y pedirle perdón a Dios. Y la hermana le dice: pero si ya lo he hecho 10 veces, derramado lágrimas y todo, pero Dios no me ha perdonado. Entonces le dice el pastor: no, pero yo le estoy diciendo que se arrodille y le pida perdón a Dios, no por lo que usted me confesó, que ya se lo confesó a Dios y que ya le pidió perdón a Dios, sino porque usted ha sido soberbia y arrogante y no ha recibido el perdón de Dios. Esta hermana llegó con esa angustia porque ella decía de que había pedido perdón, pero que ella no se sentía perdonada. Y muchas veces este tipo de situaciones nos puede pasar a cualquiera de nosotros, porque queremos sentir algo para que realmente nos sintamos perdonados por Dios o por alguien. No dudo de que en este momento, en este lugar, habemos personas que necesitamos perdonar algo a alguien. Y también no dudo que en este lugar habemos personas que necesitamos ser perdonados.
De tal manera de que el tema para nosotros es muy pertinente y debemos de tomarlo muy en cuenta, como les dije. Estaremos hablando de este tema hoy y el próximo domingo, pero vamos a ver algunos aspectos especiales que encontramos en el texto. En este texto que hemos leído, segunda de Corintios, capítulo 2, del 5 al 11, hay tres personajes o tres actores principales. Por un lado está el pecador arrepentido. Por otro lado está Pablo mismo hablando. Y por otro lado está una congregación, una iglesia. Y sobre estos tres hay algunas cosas que se dicen en el texto. Sobre el pecador arrepentido, sobre el que ha ofendido, pero que se ha arrepentido. Miren algunas cosas que dice acá el texto. En primer lugar, sobre este pecador arrepentido, no se dice el nombre, aunque se sabía quién era. Lo que dice el texto solamente dice así, pero si alguno, le llama alguno, y luego dice, le basta a tal persona. De esa manera el apóstol Pablo se refiere a este ofensor arrepentido. Y decimos de que no se dice el nombre, aunque realmente se sabía. La iglesia primogénea, la iglesia cristiana, en el primer siglo era una iglesia pequeña. Era una iglesia en donde todos se conocían, en donde todos podían saber qué es lo que había pasado, quién había hecho tal cosa y todo esto. De tal manera de que no hay duda de que la iglesia en donde se estaba congregando esta persona, que Pablo omite el nombre, sin lugar a duda la congregación conocía a quién se refería y quién era esta persona. Ahora, Pablo no dice el nombre por varias razones. Número uno, no era necesario, hemos dicho. Ya la iglesia pequeña lo conocía. Número dos, Pablo no dice el nombre de la persona para proteger la identidad de esta persona ante las otras congregaciones. Esta era una carta que fue dirigida a los hermanos en Corintio, pero que luego se iba a leer en diferentes lugares. El apóstol Pablo, con su corazón pastoral, no quiere que el hermano sea difamado fuera de la iglesia de una u otra manera. Y no es que Pablo esté ocultando el pecado, no es que Pablo esté chinchineando el pecado, sino que es una cuestión de honor, ética y cuidado pastoral también, de no dar a conocer el nombre para que esta persona no sufriese ningún agravio para con los de afuera. Y número tres, Pablo no dice el nombre porque los asuntos de una iglesia deben quedarse, ¿dónde, mis hermanos? En iglesia. Y no andarse divulgando por todos lados. Recuerda, nosotros tenemos una expresión muy popular que decimos, los trapos sucios se lavan en casa. Los asuntos de la iglesia se lavan en casa, no se quedan en la iglesia. Se quedan en la iglesia. Y miren qué bonito cómo a través de esta carta que Pablo le escribe a Corinto. Corinto era una iglesia amada por Pablo, aunque era una iglesia muy carnal, pero era amada por Pablo, de tal manera de que aún en medio de todo lo malo y difícil que era esta congregación, esta iglesia, Pablo amaba de una manera especial a cada uno de los miembros y lo demuestra de esta manera, no exhibiendo, no exponiendo y enseñándonos y diciéndonos de que los asuntos de la iglesia se deben de quedar en la iglesia. Más adelante, o en la primera carta de Corintios, habla de que no es posible que llevemos los casos de la iglesia ante los tribunales civiles. No está correcto. Entonces, sobre este pecador arrepentido, en primer lugar, no se dice el nombre,
y no se dice el nombre por las razones que ya hablamos. En segundo lugar, había sido disciplinado por la iglesia. Miren cómo dice el versículo 6. Dice, le basta a tal persona esta reprensión. Se refiere a una disciplina. La palabra reprensión aquí usada tiene que ver con un castigo o una reprimenda o una disciplina. Entonces, esta persona había sido disciplinada. Ahora, ¿quién impuso la disciplina a esta persona? Dice el texto, le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Es decir, había sido la iglesia la que se había encargado de imponer una disciplina, un castigo a esta persona por lo que había hecho. Entonces, aquí también Pablo nos está enseñando muchas cosas sobre la eclesiología, sobre cómo debemos de manejar los asuntos en la iglesia, que deben de quedarse dentro de la iglesia, e incluso cuando los asuntos de la iglesia nosotros los llevamos a los hogares, podemos envenenar el corazón de nuestros hijos y de nuestra familia. Yo en algunas ocasiones les he hablado de que yo le doy gracias a Dios que me dio sabiduría a mi esposa y a mí para cuidar el corazón de mis hijas. Y no lo hicimos tan mal, hermanos. De las iglesias que he pastoreado, de las 4 iglesias que he pastoreado con esta, mis 2 hijas se quedaron en 2 de ellas. ¿Y saben por qué se quedaron en 2 de ellas? Yo les dije, no porque nunca hubo problema entre el pastor y la iglesia, o entre el pastor y algún hermano. A veces generalizamos, pero a veces son cosas muy puntuales. Y obviamente hubieron problemas, hubieron circunstancias, hubieron momentos difíciles, pero nosotros cuidamos el corazón de nuestras hijas. Y acá tenemos, por lo menos a nivel del Consejo de Ancianos, y orientamos a nivel de la oficialidad, de que los asuntos que tratamos, a nivel del Consejo de Ancianos, ni siquiera a nuestras esposas se los compartimos, para cuidar el corazón de ellas. Y también recomendamos eso a nuestra oficialidad. ¿Por qué? Porque los asuntos de la iglesia, vemos que bíblicamente deben de quedarse en la iglesia. Número 1. Número 2. También la iglesia se encarga de establecer e imponer la disciplina a sus miembros cuando de alguna manera han fallado. Nos dice también algo interesante el texto. Nos dice de que no fue la totalidad, dice el versículo 6 una vez más, le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Y esto que fue por muchos, probablemente hubo el quórum de las 2/3 partes para nosotros hoy en día, pero sí, no fue la totalidad, no fue el 100% que estuvieron de acuerdo con imponer esta disciplina a esta persona. Y eso también sigue pasando hasta hoy en día. Y eso de una u otra manera siempre genera cierta crisis, cierto conflicto de unos que están a favor y otros que están en contra. Pero lo que vemos aquí en el texto es de que se imponía la disciplina, aun cuando no todos estuviesen de acuerdo. Algo más que dice el texto sobre el ofensor arrepentido. Dice que se había arrepentido de su pecado. Una condición muy importante para optar al perdón de Dios y al perdón de los semejantes. Él se había arrepentido de su pecado. Y lo último que podemos pensar y hablar sobre este ofensor arrepentido es sobre quién era esta persona. Obviamente ya hemos dicho de que Pablo no quiso decir el nombre, el Señor no lo dejó por alguna razón, pero sobre quién era hay 2 posibilidades. Por mucho tiempo se ha manejado de que esta persona tiene que ver con la persona misma que se narra en 1 Corintios capítulo 5. Este joven que se ha metido con la
mujer o esposa de su papá, es decir, con su madrastra. Y entonces dicen, bueno, esta persona que está acá es la misma que encontramos allá en 1 Corintios capítulo 5, es decir, es el adúltero que Pablo con la autoridad apostólica bajo una carta dice que lo entregó a Satanás. Y eso podemos leer en 1 Corintios capítulo 5, en los primeros versículos. Pablo termina diciendo en el versículo 5, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día de Jesucristo. De tal manera, mis hermanos, de tal manera que esta persona, algunos piensan que puede ser el adúltero de 1 Corintios capítulo 5, pero la otra opción es que sea alguien que encabezaba una oposición en contra del apóstol Pablo. Miren cómo dice los primeros versículos del capítulo 2 de Segunda de Corintios. Dice de la siguiente manera, en efecto, dice, leo siempre la Nueva Versión Internacional. En efecto, dice, decidí no hacerles otra visita que les causara tristeza, porque si yo lo entristezco, ¿quién me brindará alegría sino aquel a quien yo haya entristecido? Les escribí como lo hice para que al llegar yo, los que debían alegrarme no me causaran tristeza. Estaba confiado de que todos ustedes harían suya mi alegría. Versículo 4. Les escribí con gran tristeza y angustia de corazón y con muchas lágrimas, no para entristecerlos, sino para darles a conocer la profundidad del amor que les tengo. Había en la iglesia de Corintio personas que se oponían al apostolado del apóstol Pablo, personas que no estaban de acuerdo con el apóstol Pablo, personas que lo adversaban, pero no solamente no estaban de acuerdo, no solamente lo adversaban, sino que llegaron a hacer cosas que fueron merecedoras de un castigo, de una reprimenda, de una disciplina. Y esto, entonces, algunos comentaristas hablan de que este ofensor arrepentido tenía que ver con el que encabezaba una oposición en contra del apóstol Pablo. Sin embargo, insistimos lo que dijimos al principio, el apóstol Pablo no quiso revelar quién era, no quiso decir su nombre, pero sí tiene estas características que nosotros hemos mencionado. Un dato más, hermanos, sobre lo que es el tema de la disciplina. Estas cosas sobre la vida de la iglesia que el pasaje enseña. Recordemos los niveles, los procesos de la disciplina. Mateo capítulo 18, del 15 en adelante, dice de la siguiente manera, cómo debemos de manejar el tema de la disciplina o el pecado dentro de la iglesia. Dice el versículo 15, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Es decir, si usted se da cuenta del pecado de una persona, dice que es tu responsabilidad confrontarlo. Y Pablo dice en Gálatas capítulo 6, de que tenemos la responsabilidad de restaurarlo. Dice 6.1, hermano mío, si alguno fuese sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, dice, restaurarle con espíritu de mansedumbre. De tal manera de que esta es la responsabilidad. Esto es lo que debemos de hacer. Este es el llamado. Y si ustedes se fijan, el pecado en el primer nivel se mantiene muy privado.
Si la persona se da cuenta del pecado o alguien se da cuenta del pecado de un hermano y va y lo confronta y el hermano reconoce su pecado y se arrepiente y pide perdón y se aparta, ahí nomás quedó todo eso. Es lo que dice aquí la palabra del Señor. Y sigue diciendo el texto: si te oyere, has ganado a tu hermano. Versículo 16. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Y entonces el círculo se va ampliando. Si la persona no reconoce el pecado, ya no se va a quedar entre la persona que fue testigo de su pecado, sino que esa persona que fue testigo de su pecado busca dos o tres personas, uno o dos personas, para que en boca de dos o tres conste toda palabra. Es decir, se va ampliando, pero lo que va ampliando el rango de conocimiento de las personas es la actitud pecaminosa de la persona que no quiere reconocer su pecado. Y sigue diciendo el texto, versículo 17, dice: y si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y entonces en el tercer nivel, toda la iglesia tiene conocimiento de la falta del hermano, del pecado del hermano que no ha querido reconocer, que no ha querido arrepentirse, que no ha querido ponerse a cuenta con el Señor. Y luego dice: y si no oyere a la iglesia, tenle, dice, por gentil y publicano. Ya ni siquiera lo consideré un cristiano, dice la palabra del Señor. Entonces, estos son los niveles que nosotros podemos apreciar acá en cuanto al tema de la disciplina. Muy bien, esto es lo que dice el texto sobre el ofensor arrepentido. 4 cosas dice básicamente. No dice su nombre, había sido disciplinado por la iglesia, se había arrepentido de su pecado, y hay 2 posibilidades de quién era. Los comentaristas se inclinan por la segunda opción, que fue el que se oponía tenazmente al apóstol Pablo al nivel de ofenderle pecaminosamente al apóstol Pablo. Muy bien, el segundo personaje es Pablo. ¿Qué hace Pablo? Pues dar las instrucciones. Va a dar una serie de instrucciones en cuanto a qué es lo que la iglesia tenía que hacer para cuidar espiritualmente a esta persona que es un ofensor arrepentido, que es un hermano que ha reconocido su pecado y que se ha arrepentido de su pecado. Entonces, él da diferentes instrucciones de qué es lo que tienen que hacer. Y el tercer personaje, por llamarlo así, es la iglesia, la congregación. Y sobre la congregación, algunas cosas. Número 1, ¿qué hizo la congregación? Número 1, disciplinó al ofensor. Número 2, hubo una minoría que no estuvo de acuerdo. Algunos comentaristas dicen de que probablemente eran los que se oponían al apostolado de Pablo. Y número 3, era una congregación que evidenciaba falta de madurez espiritual. Y tanto en el caso que se menciona en 1 Corintios capítulo 5, vemos una falta de madurez espiritual al no poner en disciplina a este muchacho, a esta persona que abiertamente era un adúltero y que se había metido con la mujer de su papá. Y al no ponerlo en disciplina, la iglesia evidenciaba falta de madurez espiritual. Pero también en 2 Corintios, el capítulo que estamos viendo, el caso que estamos viendo, una vez más esta iglesia evidencia falta de madurez espiritual, ya no por no poner disciplina, sino por no querer perdonar al hermano. De tal manera de que cuando no ponemos disciplina somos inmaduros espiritualmente, y cuando no queremos perdonar al hermano, también somos inmaduros espiritualmente. Y nosotros, de una u otra manera, muchas veces hemos caído en esta inmadurez espiritual.
Y esto es lo que dice sobre la iglesia, sobre esta congregación, estas cosas básicas que dice. Ahora, recordemos, hermanos, el perdón es un reflejo del amor de Dios hacia nosotros y hacia los demás. Una vez más, el perdón es el reflejo del amor de Dios. Es decir, a través del perdón, Dios está mostrando su amor para conmigo, para con nosotros, pero también para con los demás. Esto es lo que hace en esencia el amor, de tal manera de que si nosotros amamos a nuestro hermano, ¿qué tenemos que hacer? Perdonarlo. La disciplina no es un polo opuesto al amor o al perdón. Es un acto de amor para sacar al hermano del pecado. Oigan bien, cuando nosotros no disciplinamos a la persona que ha cometido un pecado, entonces le estamos dando como que licencia para que siga en ese pecado y lo siga cometiendo. Por eso dice el enunciado que la disciplina no es un polo opuesto del perdón. Es un acto de amor para sacar al hermano del pecado. Dice Hebreos capítulo 12, de la siguiente manera dice, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque, dice el Señor, al que ama, ¿qué hace? Dice, disciplina. Entonces, la disciplina no es falta de amor, sino que es lo contrario. Es una carencia de amor hacia esa persona. Porque Dios dice, al que ama disciplina y azota al que toma o al que recibe por hijo. De tal manera de que debemos de tomar muy en cuenta las enseñanzas de las Escrituras. La disciplina es una expresión de amor y también el perdón es una expresión de amor. Miren cómo dicen los versículos 7 y 8 del texto que estamos viendo, versículos 7 y 8. Dice así que, al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza. Por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer con el hermano que fue disciplinado, que se ha arrepentido de su pecado y sigue en la iglesia? Entonces dice que tenemos que, número 1, perdonarle, número 2, consolarle, y la palabra en el original para el término consolarle es paracleto, el mismo término que se usa para el Espíritu Santo, para hablar de el consolador. Y el consolador es el que camina al lado de la persona para ayudarle en su crecimiento y en su vida espiritual, caminando hacia la madurez espiritual. Entonces dice, para consolarle, y el versículo 8, por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él. Es decir, no que murmuremos de él, no que lo menospreciemos, no que lo miremos de una forma negativa, sino al contrario, que le mostremos nuestro amor. Esto es lo que dice la palabra del Señor. La instrucción es paulina, de tal manera que son estas tres cosas que hemos mencionado. Y cuando nosotros hablamos de perdonar, estamos hablando en primer lugar de pasar por alto una ofensa. Y esto no significa de que nos hacemos de la vista gorda, o no significa de que estamos siendo indiferentes a esto, sino que es algo
que lleva honra a la persona que actúa de esa manera. Dice Proverbios capítulo 19, versículo 11, la cordura del hombre detiene su furor y su honra es pasar por alto la ofensa. Es decir, cuando una persona, cuando un cristiano pasa por alto la ofensa, muchas veces, ¿qué decimos los demás? ¿Sos un qué? ¿Qué somos? Cuando pasamos por alto la ofensa de alguien. Vos sos un tonto. Que me la haga a mí, ya le enseño con cuántas papas se hace un guiso. Pero la Biblia dice lo contrario. Que sos una persona honorable cuando vos pasás por alto la ofensa de tu hermano. Y esto es así porque el Señor también así lo hizo. Dice Romanos capítulo 3, versículo 25, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia. Y dice de la siguiente manera, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. El Señor mismo nos da el ejemplo de cómo nosotros podemos pasar por alto la ofensa en contra de cada uno de nosotros. De tal manera de que perdonar es pasar por alto la ofensa. Perdonar es liberar al otro del juicio. Perdonar es renunciar a la venganza. Si acaso tenemos ese deseo, recordemos también lo que dice la palabra del Señor. Mía es la venganza. Y Él va a pagar, Él va a ajustar cuenta con quien sea. Vos y yo no somos quienes debemos de actuar en venganza. Perdonar es dejar ir lo amargo. Las situaciones que a veces nos ocurren nos dejan un sabor amargo. Y cuando vos y yo estamos dispuestos a perdonar, entonces dejamos ir eso amargo en nuestras vidas. Y perdonar no es demandar justicia por el daño. Y nosotros somos muy dados, no, me ofendió, tiene que pagar. Es que conmigo no se va a meter y va a quedar así impune. Tiene que pagar las consecuencias. Él tiene que aprender que con no se metan. Perdonar es sacarnos de nuestro corazón, de nuestra mente, todo eso. El perdón no niega la experiencia, lo amargo, lo difícil, lo duro, lo doloroso que sufrimos, experimentamos. No lo niega. Lo reconoce, pero no actúa de esa manera. El mayor obstáculo que necesitamos vencer para perdonar, ¿saben cuál es, hermanos? ¿Cuál es el mayor obstáculo? Orgullo. Hasta en coro lo decimos, ¿no? Es decir, todos sabemos de que hay el tema del orgullo, la soberbia y la arrogancia en nosotros. Muchas veces no nos permite perdonar al hermano o muchas veces no nos permite pedirle perdón al hermano. El orgullo, la soberbia, la altivez en cada uno de nosotros nos agarra, nos arrincona y no nos permite que podamos seguir adelante. El orgullo produce endurecimiento del corazón en nosotros. Ahora, ¿cómo es un corazón endurecido? Bueno, un corazón endurecido se conoce por algunos signos o síntomas. Un corazón endurecido repite la injusticia frecuentemente. No, es que este me hizo. Y a quien se va encontrando le va contando lo que me hizo. Ahora, tiene su lugar el contarle a una persona madura que te va a ayudar y te va a guiar,
para que actúes conforme a lo que dice la palabra del Señor, pero muchas veces lo andamos contando simplemente para denigrar a la persona. ¿Por qué? Porque tenés un corazón endurecido y un corazón endurecido está repitiendo la injusticia que hemos recibido. Un corazón endurecido no vuelve a confiar en la persona. No, este me la hizo y hasta aquí no más. No me vuelve a pasar. Entonces, eso hace un corazón endurecido. No da segunda, ni tercera, ni cuarta oportunidad. No, ahí se quedó, ahí murió esa persona. No me vuelvan a hablar nunca más de ella. Eso es un corazón endurecido. Un corazón endurecido no acepta las excusas. Nunca van a ser suficientes. Muchas veces hemos ofendido y hemos pecado sin ninguna intención. Pero nadie te la cree. El corazón endurecido no te la cree. Él cree de que fue algo intencional. Es más, se mete a querer determinar y afirmar cuáles fueron las intenciones que vos tuviste para hacerlo. Ese es un corazón endurecido. Un corazón endurecido rechaza las posibles soluciones. No, es lo que yo quiero que se haga. Un corazón endurecido determina de que jamás será herido nuevamente. Un corazón endurecido desea venganza, tiene sed de venganza. Un corazón endurecido daña la reputación de la otra persona y va a andarlo difamando por todos lados, a donde sea. Y si puede usar las redes sociales, las va a usar para difamar. Un corazón endurecido no acepta responsabilidad alguna. Él cree de que todas estas cosas que hemos mencionado es justo, es correcto y es necesario que la haga por el agravio que ha sufrido. Los hermanos en Corinto luchaban contra esta situación. Le era un poco difícil perdonar a esta persona. Y porque le era difícil perdonarlos, el apóstol Pablo tiene que darle estas instrucciones. Y dice el versículo 9, porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Recuerden de que habían cuestionado el apostolado de Pablo y entonces habían quienes no querían obedecer, no querían hacer caso, no querían seguir las instrucciones que el apóstol Pablo estaba dando. Ahora, el autor de los Hebreos también hace una recomendación en el capítulo 13. En el versículo 17 dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Pedro llama a los pastores en el capítulo 5 de primera carta de Pedro y dice de que tenemos que pastorearles, entregarnos y darnos todo lo posible. Y aquí el autor de los Hebreos dice a la congregación de que deben de obedecer a los pastores. Un anciano del tabernáculo me dijo en una ocasión, pastor, estoy con usted siempre y cuando usted esté con la Biblia y actúe conforme a lo que dice la palabra del Señor. Pablo tenía esa lucha en Corinto y dice, le estoy mandando a que hagan esto y quiero ver si realmente ustedes son obedientes en todo. Y esto es lo que él quería saber sobre la conducta de estos hermanos ante estas situaciones. Dice el versículo 10, siempre de 2 Corintios capítulo 5, y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo he perdonado. Si algo he perdonado,
por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. El apóstol Pablo dice que él no tenía problema, aun cuando él fuese el ofendido. Si la iglesia lo perdonaba, él no tenía ningún problema en perdonar. Es más, dice, si algo he perdonado, y no está diciendo como que él no ha perdonado. Lo que está queriendo decir es que muchas veces vos y yo, nosotros tomamos la decisión de sentirnos ofendidos por alguna situación. Entonces vos y yo tomamos la decisión, nosotros tomamos la decisión de que si un hermano no quiso saludarme, yo tomo la decisión de sentirme ofendido o no por eso. O si un hermano nos dimos cuenta que habló de nosotros, yo tomo la decisión de sentirme ofendido o no por eso. La ofensa, ahora, el hecho de que yo tome la decisión de no sentirme ofendido, no significa de que la persona no me ofendió, significa de que yo no quiero tomarlo eso como una ofensa. Y entonces ahí cada quien va a rendir sus cuentas delante de Dios. Aquel por estar ofendiendo, pero uno también por tomar una actitud pacifista, pacificadora, de no sentirse ofendido. Por eso dice el apóstol Pablo también de que muchas veces tenemos que soportarnos los unos a los otros y otras veces tenemos que perdonarnos los unos a los otros. Y soportar al hermano su forma de ser, de que no te saludó o de que te habló pesado, de que no te habló bien o de que hizo alguna cosa. Muchas veces tenemos que estar soportándonos los unos a los otros. Pero ya cuando eso ya no lo podemos aguantar, necesitamos entonces perdonarlo. Y cuando necesitamos perdonarlo, entonces necesitamos hablarlo con la persona. Pero nosotros, y muchas veces creemos de que, no, pero es que no es justo lo que la persona hizo en contra de mí. Y cuando pensamos en lo que es justo, tenemos que mirar a la cruz de Cristo. En la cruz de Cristo está el inocente, el único perfecto, el único santo, el único que no tiene ningún pecado, muriendo en una cruz, tomando el lugar de cada uno de nosotros que somos pecadores. ¿Eso es justo? ¿Era justo eso? No, no era justo. El ser más perfecto que ha habido en este mundo, muriendo en una cruz en lugar de cada uno de nosotros. Eso no es justo, no era justo, no fue justo, no es justo, ni nunca será justo. Pero lo hizo por amor a cada uno de nosotros. Lo hizo para que a través de su muerte en la cruz, darnos el perdón de nuestros pecados. De tal manera de que nosotros podemos también decidir no sentirnos ofendidos. Cristo decidió no sentirse ofendido en la cruz por aquellos que le infligían dolor, por aquellos que le avergonzaron. Y él no oró pidiendo que descendiera fuego y los consumiera, sino que dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ahora usted me dirá, pero es que ese fue Cristo, el ser más perfecto, el Dios hecho hombre. Pero también tenemos el ejemplo de Esteban, muriendo lapidado, alzó sus ojos a los cielos y dijo, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. No le tomes en cuenta esto que ellos están haciendo en contra de mí. Por eso, una vez más, Proverbio 19:11 nos recuerda y nos dice que la cordura del hombre detiene su furor y su honra es pasar por alto la ofensa. Y sí podemos, y sí estamos llamados a pasar por alto la ofensa. La persona sensata no pierde los estribos. Se gana el respeto pasando por alto las ofensas. Yo les dije al comienzo de
de este tiempo de que no dudaba de que había alguna persona acá, por no decir varios, que estamos luchando con el tema del perdón. Y estamos luchando porque, por un lado, no queremos perdonar a alguien. Yo no sé en qué lado estamos nosotros. Probablemente estamos en el lado de aquellos que hemos sido ofendidos, no queremos perdonar a alguien. O estamos en el lado de aquellos que hemos ofendido y no queremos pedir perdón. O probablemente en las dos circunstancias nosotros nos encontremos en este momento. Por un lado, luchando porque no queremos perdonar a alguien. Y por otro lado, luchando porque no queremos pedirle perdón a alguien. Llevemos esa lucha a los pies del Señor, a la cruz de Cristo. Porque el Evangelio, la Biblia, la vida cristiana, todo lo que somos, tiene que ver con el perdón. Sin perdón no hay salvación, sin perdón no hay vida eterna, sin perdón no hay reconciliación, sin perdón no hay comunión, sin perdón no hay iglesia. Vos y yo necesitamos ser perdonados, pero también necesitamos perdonar a quien nos ha ofendido. Oremos, hermanos. Padre, muchas gracias por este tiempo. Gracias, Señor, porque podemos recordar una vez más esas enseñanzas de tu palabra. Y, Señor, si aquí en este lugar hay personas, Señor, que necesitan derramar su corazón delante de usted, Señor, y perdonar a quien les ha ofendido, que sea tu Espíritu Santo, Señor, tocando sus corazones. Si en este lugar hay personas que también, Señor, necesitan confesar su pecado, pedir perdón, y están también con esta lucha, yo te ruego, Padre amado, de que tu Santo Espíritu también nos ayude para que podamos, Señor, estar a cuenta delante de usted. Gracias por este tiempo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.